Y si ustedes se han dado cuenta, cuando hablé de estado de conciencia, en lo poco que hemos conversado, estaba relacionando lo que a una situación de vigilia, o sea que estaba despierto para poder tomar esas situaciones de conciencia. Entonces, hay dos aspectos importantes cuando yo quiero hablar de estado de conciencia. Uno será el estado de conciencia, o sea, la elucubración, digamos, el análisis que yo hago desde el punto de vista subjetivo, porque el estado de conciencia es subjetivo, no es tan objetivo, ¿no? Porque ¿dónde está la memoria? ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está? Entonces, son aspectos anatómicos y endocrinos y sobre todo neurohormonales los que se integran para poder expresar el estado de conciencia. Entonces, el otro aspecto era el estado de vigilia y sueño. Entonces, tres aspectos importantes: el estado de conciencia, el estado de vigilia y el estado de sueño. No es lo mismo que yo esté despierto y esté consciente. No es lo mismo que yo esté consciente o despierto. A ver, ¿cuál es condición fundamental? ¿Tengo que estar despierto para estar consciente? ¿Sí o no? Si estamos diciendo que la conciencia es la capacidad que tengo yo de poder relacionarme con el medio externo y con el medio interno. O sea, hay una condición, ¿sí o no?, que tengo que estar despierto. Pero al revés, ¿funcionará? O sea, el hecho de que yo esté despierto quiere decir que estoy consciente. No, al revés, no funciona, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que yo esté despierto o que tenga sueño? También de la integridad de un sistema. ¿Cómo se llama ese sistema? Sistema reticular activador ascendente, ¿no? ¿Qué incluye el sistema reticular activador ascendente? O sea, son fibras nerviosas que empiezan ¿a qué nivel? Que empiezan a nivel del tercio superior o los primeros segmentos de las cervicales en la médula y que va hacia la corteza, ¿no? O sea, es importante que haya esa integridad en lo que son el tálamo, el hipotálamo, ¿no? El núcleo geniculado, como hablamos ese día, y sobre todo la glándula pineal. O hay un elemento importante que es el locus ceruleus, ¿no? Que es digamos, es como un interruptor que está a nivel del piso medio en el cerebro y que nos sirve ¿para qué? Para poder orientar el día y la noche, ¿no? Entonces, esto es un pequeño repaso de lo que ustedes ya deben de saber y haber repasado, ¿no? Como decía el doctor Jara ese día, ¿no? Buena parte de la valoración semiológica está en relación ¿a qué? En relación al conocimiento de lo que significa neuroanatomía, ¿no? Entonces yo tengo que saber qué es el encéfalo, qué es el encéfalo, qué es el mesencéfalo, qué es la protuberancia, qué estructuras hay, cómo se están relacionando, ¿no? Porque semiología es la aplicación de eso. Nosotros vamos a ir a la parte de la aplicación para ver en base a qué elementos yo puedo valorar el estado de conciencia, ¿no? Ya sea. Ahora, como ustedes ya se habrán dado cuenta, esas estructuras debieran y tienen que estar indemnes para que haya una buena respuesta desde el punto de vista de estado de conciencia. Esas estructuras se pueden lesionar en forma localizada y en forma difusa o en forma generalizada. Entonces, ¿qué alteraciones podrán producir trastornos de conciencia? Estamos diciendo que para que haya una situación de conciencia per se íntegra, óptima, tiene que estar bien la corteza, corteza solamente, ¿no? Tiene que estar bien el mesencéfalo, tiene que estar bien la protuberancia, tiene que estar bien el bulbo, tiene que estar bien la médula. O sea, se puede eso interrumpir y darnos lo que significa ya la clínica, signos y síntomas. Mientras no haya alteración a ese nivel, yo no voy a tener signos y síntomas y no voy a tener la capacidad de reconocer qué cosa, el trastorno de conciencia. Entonces, ¿qué eventos hay? Van a haber eventos agudos y eventos crónicos que van a condicionar alteraciones de la conciencia, ¿sí o no? A ver, un ejemplo de un evento agudo que puede producir un trastorno de conciencia, y lo vemos a cada rato, lo vivimos a cada rato, lo escuchamos a cada rato.
los traumatismos encefalocraneanos. Por ejemplo, ya es una agresión, es un insulto, una alteración, es una modificación de la estructura normal, ya sea de la estructura nerviosa central, sobre todo, no tanto periférica, central. Entonces, eso será un evento agudo. Un evento crónico, también, ¿no? Hemos escuchado bastante últimamente, ha tomado vigencia lo que es la degeneración progresiva y manifestaciones como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, por ponerles. Y entonces habrá pues problemas infecciosos, problemas metabólicos, problemas hidroelectrolíticos, problemas traumáticos, problemas degenerativos, problemas ácido-base, en fin, todo, ¿no? Lo que nosotros podamos orientar. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿no? Esas sustancias van a actuar a nivel central y van a producir distorsión, alteración, ¿no? ¿Cuál será entonces el primer estado de conciencia? El primer estado de conciencia, o sea, normal, donde yo voy a evaluar y no voy a encontrar ninguna alteración, será pues el paciente que está despierto. ¿Y cuál será el peor estado de conciencia? No, por encima del coma hay otros eventos. El más severo es la muerte cerebral. Entonces, ¿cómo puede ir en todas esas escalas desde el punto de vista de valoración que significa pues el soñoliento, el estuporoso, el soporoso, el dominado, el coma superficial, el coma profundo? Eso lo vamos a revisar ahora, pero lo que les estoy tratando de es primero centrar a qué cosa es lo que vamos a evaluar y qué cosas voy a ver yo desde el punto de vista clínico para poder decir que el paciente tiene o no trastorno de conciencia. Entonces, el primer estado es estar despierto. ¿El siguiente cuál será? ¿El siguiente cuál será? Porque si ustedes se están dando cuenta, los trastornos del estado de conciencia van a ser de acuerdo al compromiso de los niveles y la profundidad. Cuando no hay ningún tipo de compromiso de conciencia, ¿de qué estamos hablando? El paciente está despierto, lúcido, orientado y responde adecuadamente a los estímulos externos o internos. Ahí está ok. El siguiente, ¿cuál será? En la cual ya hay una leve o ligera depresión del estado de conciencia. ¿Cuál será? Orientación, dice su compañero. ¿No? El siguiente, vigilia es estar despierto. El siguiente es ya el soñoliento, está con sueño. Y ahí cuidado, ¿no? Puede ser fisiológico o puede ser patológico. Por ejemplo, para que se recuerden, cuando ustedes hicieron gastro, hablaron sobre un síndrome de hipertensión portal. El síndrome de hipertensión portal tenía 3 componentes. ¿Cuáles eran? Uno era la ascitis, lo otro era la circulación colateral y el tercero era la encefalopatía hepática. ¿Y cómo te dabas cuenta que ese paciente tenía ya algún grado de trastorno de encefalopatía? A través de su estado de conciencia. ¿Y cómo ya empezabas a sospechar cuando el paciente tenía tendencia ¿a qué? Al sueño. Entonces, el sueño puede ser una consecuencia de un compromiso de conciencia desde el punto de vista patológico, en este caso, ¿por qué? Por sustancias tóxicas, alteraciones a nivel de la circulación cerebral, en fin, pero desde el punto de vista fisiológico no, ¿sí o no? Porque desde el punto de vista fisiológico yo me despierto, respondo adecuadamente, no tengo ningún inconveniente, puedo seguir en atención y hacer todas las actividades después. En cambio, el paciente que ya tiene un trastorno de conciencia como primera manifestación del sueño, entonces va a empezar a tener deterioro progresivo. Muy bien, entonces ya más o menos se están orientando ustedes de cómo es que vamos a llevar la clase, ¿no? Entonces, ahí está claro, ¿no? La conciencia, que es el estado de percepción. No se olvide que el estado de conciencia habla de muchas cosas abstractas, como les decía inicialmente, ¿no? Una situación abstracta, por ejemplo, es el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque lo que tú puedes mirar está deprimido, está ansioso, está irritable, está melancólico, está eufórico.
O sea, todos esos estados de conciencia no son pues, una situación matemática, ¿no? Que todos tienen que estar igual en esa misma respuesta para decir él está deprimido, él está ansioso, él está, ¿qué te digo?, asustado, lo que fuera, ¿no? Son cuestiones de valoraciones subjetivas, pero que son importantes. Pero sí, ¿no? Te van a orientar de alguna manera. Entonces, por eso decía la percepción, ¿no? Esa palabrita, ¿se acuerdan de la percepción? Que dijo el ministro sobre la inseguridad. Es una percepción que tiene la gente y que efectivamente no hay inseguridad, ¿no? Pero eso no es cierto. O sea, ¿por qué? Porque es subjetivo, ¿se dan cuenta? No es una cuestión objetiva que va a depender de la interpretación que yo le doy. Un paciente u otro paciente le puede dar, que un evaluador a otro evaluador puede dar cierto margen de diferencia de evaluación que tiene la persona de sí misma y del entorno. Por ejemplo, ¿qué cosa me informa a mí y me dice que estoy parado? Mi cerebro está convirtiendo toda esa información en una interpretación, ¿sí? Mi cerebro me dice, estás echado, estás parado, estás doblado, estás caminando, no, me está informando en todo momento. Mi conciencia está, mi corteza cerebral está interpretando todas esas actividades, a eso. Entonces, por ejemplo, para que yo diga, esté parado, alguien está informando, ¿sí? ¿Quién está informando? Puede estar informando mis cordones posteriores, ¿a través de qué? ¿A través de qué? A través del tálamo, ¿no? Cordones posteriores, tálamo, cordón lateral y corteza cerebral. O puede estar informándome quién? Mi conducto auditivo interno. ¿A través de qué? La actividad sensorial o sensitiva. Sensorial. ¿De qué par craneal? Octavo par craneal. Entonces, ¿no? Nosotros estamos recibiendo esa información. Por eso dice de mí mismo y del entorno. ¿Y del entorno cómo me informa? Del entorno me informa gracias a los receptores que nosotros tenemos. Tenemos receptores mecánicos, tenemos, o sea, los mecanoreceptores, ¿qué más? Los termorreceptores, ¿qué más? Los quimioreceptores, ¿qué más? La actividad propioceptiva, la protopática, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones, o las fotomotoras, ¿no? Entonces, estoy recibiendo información y estoy yo interpretando y estoy respondiendo adecuadamente, ¿no? Es una función de integración cortical que permite al ser humano darse cuenta que ya... Entonces, es importante, dice, el contenido de las funciones mentales superiores. Y ahí es donde nosotros estamos ya echando a andar nuestra actividad de corteza, de mesencéfalo, de diencéfalo y mesencéfalo, ¿no? Es importante. Entonces, ¿cuáles son las actividades mentales superiores, por ejemplo? ¿No? Tendremos el lenguaje, la escritura, la memoria, ¿qué más? ¿Ah? El pensamiento, ¿no? Entonces una serie de funciones que tienen que estar integradas para yo tener una buena evaluación del estado de conciencia, pero a través del estado de vigilia y sueño, ¿no? Que es importante. Entonces, dentro de las funciones mentales superiores vamos a tener a la atención, pero para eso es importante la concentración. Entonces, muchos acá están atentos, pero no están concentrados, ¿no? Está atento, está mirando, ¿no? Está mirando la lámina, pero no está concentrado porque no está relacionando al conocimiento que tiene sobre el estado de conciencia o sobre lo que es la corteza cerebral, la parte fisiológica, fisiopatológica y todo eso, ¿no? Entonces es importante la concentración para que yo tenga una adecuada atención. El estado de ánimo, como habíamos dicho, también es importante, ¿no? Deprimido, ansioso, irritable, alegre, y nosotros eso lo podemos valorar. El primer día de clases, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a ustedes cuando empezaron a hacer la historia clínica? ¿No? Hay que evaluar al paciente desde el momento en que uno tenga contacto con él, sin ser necesariamente la endoscopía, ¿no? Pero pues, supongamos, tú estás entrando al hospital y ya tú estás observando, ¿no? Cómo camina, cómo se ríe, cómo se mueve,
cómo hace las coordinaciones en el movimiento, una serie de cosas. Y entonces, cuando uno ve la fascia en el paciente, rápidamente puede orientarse en estos valores y decir, puede haber algún grado de compromiso que pueda ser desde el punto de vista orgánico o desde el punto de vista psicosomático. No se olviden que esas dos cosas son importantes, desde el punto de vista orgánico o desde el punto de vista psicosomático. Entonces, yo puedo valorar una función mental superior viendo los estados de ánimos en mi paciente. Por ejemplo, ¿cómo estará el paciente con una meningoencefalitis? ¿Estará deprimido? ¿Estará ansioso? ¿Estará irritable? ¿Estará alegre? No, ese paciente es muy sensible a ¿qué? Déjame olvidado ustedes, mira. Es muy sensible a la luz y es muy fotofobia y es muy sensible a la bulla, al sonido o tal. Entonces el paciente va a estar irritable. ¿Sí? Tiene un trastorno de una función mental superior por compromiso difuso, en este caso infeccioso, inflamatorio, por meningoencefalitis, ¿no? ¿Y cómo estará un paciente que está con un infarto agudo del miocardio? El paciente está diaforético, el paciente está pálido, el paciente está con un dolor precordial, una angina de pecho, un dolor que le está oprimiendo el cuello y tiene la sensación de ¿qué? La sensación de muerte. Y entonces el paciente no va a estar alegre, ¿no? No se va a deprimir en ese momento, pero sí el paciente va a estar ansioso. O sea, hay compromiso de estado de conciencia a través de las funciones mentales superiores. La memoria es otro aspecto importante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener memoria de elefante? Alguna vez nos dicen que tengamos una memoria. No es una patología, es una condición. Ustedes han escuchado de las personas con trastornos del espectro autista, ¿no? Y en el trastorno del espectro autista hay un grupo de muchachos que son los Asperger, ¿no? Y el Asperger es un espectro, pero del nivel superior, ¿no? Porque del nivel inferior sería el autista propio, ¿no? Que ya sí tiene problemas diversos, pero ellos, por ejemplo, son muy inteligentes, ¿no? O sea que Messi, por ejemplo, es un Asperger, que solo tiene las habilidades para la parte física, ¿no? O por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Y así una gente muy, muy importante que ha podido desarrollar son porque tienen una condición de desarrollo a nivel cognitivo, a nivel de funciones mentales superiores, a nivel cerebral, que les da una ventaja, pero no es una patología, no es una enfermedad, es una condición que se da por un desarrollo. Pero no siempre esto es importante para tener éxito en la vida, ¿sí o no? Yo puedo ser muy inteligente, puedo tener muy buena memoria, una buena capacidad de coordinación, de razonamiento, pero puedo tener alteraciones en las otras habilidades desde el punto de vista de mi desarrollo y conexión, como es, por ejemplo, la socialización, ¿no? Ustedes han visto, Messi es poco sociable, ¿no? Casi, inclusive los niños lo rechazan. Entonces la memoria, ¿cómo voy a valorar la memoria? En tres aspectos importantes, ¿no? La memoria inmediata, la memoria mediata y la memoria tardía. Donde más tenemos problemas nosotros es en la memoria tardía, ¿no? Lo que hemos leído en histología, ya no nos acordamos ahora que estamos llamando semiología, ¿no? Pero algunos que sí han podido tener la primera parte, que era importante. ¿Cuál era la primera parte? Los que tuvieron atención, los que tuvieron concentración y los que leyeron en esa función la bibliografía que les dieron, por ejemplo, histología de Ham, ¿no? ¿Te acuerdan? ¿Han visto alguna vez el libro de Ham? Ni les suena. Bueno, bien porque se da histología de Ham, que era al final venían pues sus laminitas y todo. Entonces, si es que se ha leído bien, se ha aprendido bien, ahora lo único que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Recordar en función a tu memoria, y eso es más fácil, ¿no? Es importante. Por eso no se acostumbren a las separatas. Hay gente que saca muy buena nota en el examen, ¿no? Saca 18 en el examen, pero cuando uno empieza la actividad práctica, no puede, ¿no? Hay tres cosas importantes cuando uno quiere desarrollarse como estudiante: conocer, o sea, estudiar bien, eso que has estudiado, que sabes, lo tienes que aplicar, ¿no? Aplicar, o sea, en la parte práctica,
y lo otro, pues obviamente tienes que coordinar con tus habilidades que tienes. Entonces, esas cosas son importantes. Entonces, cuando quiero yo, obviamente va a depender de qué va a depender cuando yo hago mi valoración clínica de la memoria del paciente. Va a depender de su grado de instrucción. Eso es un dato importante, ¿no? ¿Por qué? Porque situaciones simples como recordar 5 dígitos, no le voy a dar, pues no. O situaciones simples como sumar, restar, dividir, multiplicar, pero va a depender de eso. Obviamente, si un paciente tiene un compromiso de conciencia y tiene alteraciones en funciones mentales superiores, estas valoraciones van a estar alteradas, ¿no? ¿Y cómo se llama cuando se pierde la memoria? Amnesia, ¿no? Que puede ser, diríamos, una amnesia parcial o una amnesia total, o inclusive amnesia selectiva. Yo les cuento un caso de un colega que estaba haciendo su actividad normal en la emergencia del hospital y de pronto se paró y dijo: ¿y yo qué hago acá? ¿Para qué me han llamado? Y entonces todos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque él no recordaba, ¿no?, qué es en ese momento lo que estaba haciendo. Le explicamos, le dijimos: ¿sabes qué? Que te evalúe el neurólogo, algún examen por ahí importante hay que hacer, eso no es normal. Puede hacer lo llaman un presíncope, puede ser que haya un problema de un DCB isquémico transitorio, tantas cosas que puede darse. Se tomó una tomografía y, mala suerte para el colega, era un tumor a nivel frontal, ¿no? Un tumor de esos que son inoperables y todo. Entonces, ¿ven? Un dato tan simple te puede orientar a una situación tan peligrosa que a veces se da, ¿no? Entonces, valoración de la memoria reciente, remota, son importantes. Cuando dicen más de 5 minutos, puede ser, pues, yo estoy conversando, después de 20 minutos le pregunto, después de 30 minutos le pregunto, como a ustedes, ¿no? Hace 3 minutos le pregunté, algunos no recordaban, entonces está fallando la memoria. No se vayan a ir a sacar su tomografía, su resonancia, no. Eso es básicamente porque no han repasado el tema, y por eso es que, como es algo nuevo, ustedes no pueden retener rápidamente, ¿no? El cálculo aritmético es importante también en la valoración del estado mental superior, los juicios y abstracción, ¿no? Las cuestiones abstractas, como habíamos dicho, la orientación, que es lo que más nosotros manejamos en la valoración del estado general, ¿no? En la parte de la historia donde va el estado general, ahí que estamos valorando el grado de respuesta de conciencia en función a lo que significa el tiempo, espacio y persona, ¿no? Ese es un aspecto importante, ¿no? Entonces, el tiempo, el lugar y la persona. Y hay que saber preguntar a veces también, ¿no? A veces, dice, ¿dónde estamos? A veces puedes preguntar quién es él, el que está al costado del paciente, si es un familiar, o quién es. ¿Cómo preguntaría si quisieras saber dos cosas? Desde el punto de vista de tiempo y desde el punto de vista de memoria, ¿cómo preguntarían? Dos cosas a la vez. ¿Qué le preguntarían al paciente? De tiempo le preguntas qué día es hoy, ¿no? El paciente te puede decir: mira, mi día es jueves 5. ¿Ya? Pero hay un dato importante que uno podría utilizar, estrategias que se usan, ¿no? Yo puedo decir, en el tiempo, para tener mayor información, es hechos recientes o hechos que están en conocimiento de la gran mayoría, ¿no? Dependiendo del grado de instrucción, uno puede decir: a ver, ¿quién es el presidente? ¿Quién fue el presidente? ¿Qué se hizo en tal o cual fecha? Son datos importantes que uno tiene que valorar: tiempo, lugar y persona. Dentro de las funciones mentales superiores también está el lenguaje, ¿no? Y ahí es importante. ¿Qué cosas tengo que valorar desde el punto de vista del lenguaje? Tengo que valorar cómo articula el lenguaje, cómo modula el lenguaje, cómo interpreta el lenguaje, ¿no? O sea, son diferentes aspectos que tengo que valorar. Por ejemplo, el paciente que tiene un problema a nivel de fosa posterior, el paciente cerebeloso, ¿no? Tiene un problema de
modulación en el lenguaje. Obviamente además tiene problemas del equilibrio, de la marcha, de la estabilidad y todo eso, pero el lenguaje. Entonces es importante, ¿no? Inclusive el contenido del lenguaje, ¿no? El lenguaje coprolálico, ¿no? Puede ser una orientación no solo de una conducta social, no solamente de un trastorno de tipo degenerativo, también de un problema tumoral. Un tumor en la región frontal puede condicionar trastornos en el lenguaje que uno, si no tiene el conocimiento, ¿no? O no relaciona, puede dejarlo pasar, ¿no? Pero de pronto hace uno la investigación y pueden haber ese tipo de, ¿no? O por ejemplo la disartria, como vimos en el primer caso, la ilusión del caso clínico, ¿no? Dificultad para la articulación del lenguaje, ¿no? Entonces, ahora el lenguaje puede ser espontáneo, la comprensión, la lectura y la escritura también son importantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la comprensión. ¿Qué parte del cerebro tiene que ver con comprensión? ¿Será occipital, será parietal, será temporal, será frontal? ¿Ah? Temporal. Esto es importante. Entonces, una contusión, un problema tumoral, un problema degenerativo o cualquier situación que comprometa la parte temporal probablemente se va a manifestar con alteraciones del lenguaje, ya sea en cuanto a la comprensión. La lectura y la escritura también tienen que ver con temporal, pero asociado a frontal. Entonces, las alteraciones, como acá estamos mencionando, la disartria, ¿no? La parte mecánica, trastorno motor, que puede ser puro o puede ser complejo, ¿no? El día que vimos el caso clínico era un trastorno motor puro, pero también puede haber trastornos acompañados de pares craneales. A ver, si el paciente, ¿qué pares craneales tendría que tener alterado el paciente si es que fuera desde el punto de vista de núcleos de pares craneales y presentación de disartria? 12avo par craneal, ¿qué más? 7º par craneal, ¿qué más? 5º par craneal, ¿no? ¿Por qué el 5º? A ver, vamos a evaluar memoria mediata. ¿Por qué el 5º? ¿Estuvieron o no en la clase del caso clínico que habló el doctor Jara? Le preguntó a uno de sus compañeros, ¿no? Le dijo, compromiso del 5º par craneal. El 5º par craneal tiene función motora, tiene función sensitiva, tiene función sensorial. Dijo, no, aparte la parte motora. Y de la parte motora, ¿cuál era? Aparte que hablábamos pues, del macetero, ¿no? Pero hay un dato importante, los ptericoideos, ¿no? ¿Se acuerdan del libro? ¿Ya se acordaron? Entonces, la memoria mediata que está fallando, sobre todo jóvenes como ustedes que no deben fallar, ¿no? Entonces, importante, ¿no? El 9º par craneal, el glosofaringio, ¿no? Que también puede condicionar problemas mecánicos, ¿no? Por eso dice daño a nervios motores, pero también la disartria. Ahora, haciendo un razonamiento para los que han venido para el caso clínico, ¿por qué creen que ese paciente presentó disartria y finalmente después no presentó disartria? Si la lesión fue a nivel de corteza, ¿no? Porque acá, ¿qué dice bien claro? Daños a nervios motores. Por lo tanto, en corteza, primera neurona arriba, no había nervio motor comprometido. Entonces uno dice, este paciente tuvo otra sintomatología más en relación a compromiso de nervios motores, como la parálisis facial, alteración de la sensibilidad. ¿Se acuerdan cuando empezaba el relato del caso clínico? Porque fue una situación transitoria, fue una isquemia, pero no fue una necrosis ni hemorragia, necrosis ni infarto. La lesión quedó arriba, el resto fue algo así como un día, ¿no? Un susto nada más, menos mal que la paciente pudo recuperar. Ahora, la disprodia, ¿qué es la disprodia? Alteraciones en el ritmo, como les decía, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con problemas cerebrosos. La agrafia, ¿no? Pérdida, o sea, tú le das un lapicero al paciente para que pueda escribir y le muestras un objeto que rápidamente pueda reconocer, el paciente no puede, ¿no? Y acá se están representando, después vamos a ver cuáles son las zonas que están comprometidas, ¿no? Y van a ser las diferentes zonas a nivel del lóbulo derecho o izquierdo. La alexia también es importante, ¿no? Capacidad para comprender el lenguaje escrito, ¿no? Y la afasia, sobre todo, el lenguaje hablado. Entonces uno empieza a hablar con el paciente y no te entiende nada, ¿no? Entonces la otra es, te puede hablar, te puede entender, pero
no lo puede escribir, ¿no? Todas esas alteraciones del lenguaje se van a dar cuando tenemos alteraciones o trastornos de conciencia. Y ahí es básicamente las zonas que están comprometidas. Para los grados de alteración de conciencia. Para valorar la alteración de la conciencia desde el punto de vista clínico, yo tengo dos armas, diríamos, ¿no? El arma que más frecuentemente nos hemos acostumbrado a utilizar, ¿cuál es? La escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow es el que estamos utilizando más frecuentemente, pero que no debiéramos utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque la escala de Glasgow fue hecha ¿para qué? Para pacientes que tienen trastorno de conciencia como consecuencia de un traumatismo encéfalo-craneal, ¿no? Porque en la escala de Glasgow el paciente a veces está intubado. ¿Cómo valoro la parte del lenguaje? No puedo valorar. O el paciente está con un problema de sedación, ¿no? Entonces es difícil. Entonces es mejor usar el otro esquema. ¿Cuál será el otro esquema? Yo no digo que la escala de Glasgow no sea importante. ¿Para qué es importante la escala de Glasgow? También lo comentaron en el caso clínico que se hizo el día sábado. ¿Por qué es importante la escala de Glasgow? Básicamente para definir gravedad del paciente y para mi actitud frente al paciente. Es decir, si un paciente con escala de Glasgow está con 8 o menos, yo tengo que tener una actitud, cuidar la vía aérea. Entonces, o también puedo ver, ¿no? Cuanto más baja, que también lo vamos a revisar, cuanto más baja el nivel del estado de conciencia y más baja el Glasgow, mayor riesgo de ¿qué tiene el paciente? Mayor riesgo de morir. Es decir, de 100 pacientes que tienen Glasgow 3, ¿cuántos se van a morir? Probablemente 80, ¿no? Y 20 van a sobrevivir. O sea, la mortalidad a medida que baja el nivel. Pero hay los otros niveles, ¿no? ¿Cuál es el primer nivel de conciencia? Despierto, alerta. El siguiente, ¿cuál era? El sueño. Y de ahí van a venir de acuerdo a las lecturas hay ciertas variaciones, en este caso vamos a tomarlo como esta, ¿no? La confusión, la obnubilación, el delirio, el estupor y el coma. Pero hay otras escalas donde habla vigilia, sueño, obnubilación, luego viene el sopor, luego viene el estupor y luego viene el coma, ¿no? Pero en este caso, en este sentido. ¿Y cómo es que yo voy a darme cuenta desde el punto de vista clínico esos niveles? ¿Cómo me daré cuenta desde el punto de vista clínico en qué nivel está mi paciente? Dependiendo a cómo responde a los estímulos externos, ¿no? Entonces, habrá pues estímulos sensoriales, estímulos motores, ¿no? O estímulos más severos como el dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a valorar. Acá dice confusión, estado caracterizado. Normalmente cuando uno está de sueño y lo despierta, ¿cómo responde? Inicialmente un poquito confuso, ¿no? Un poquito confuso, pero después respondes adecuadamente y si el sueño es muy fuerte te vuelves a dormir. Pero te estimula, despiertas, te preguntan tu nombre y tú te das tu nombre. O sea, hay una congruencia en la respuesta en el soñamiento. Pero el paciente que está confuso, no. O sea, el paciente está dormido, tú lo despiertas y la respuesta, ¿cómo va a ser? Una respuesta incorrecta al estímulo. Es decir, no va a reconocer el medio, no se va a reconocer como él mismo o no va a responder adecuadamente al estímulo. Por eso dice, estado caracterizado por torpeza intelectual. La diferencia con el soñamiento, pues el examen no le vaya a venir, el examen le va a venir caso clínico. Y en el caso clínico va a tener que aplicar esto, ¿no? Está confuso, está obnubilado, está con delirio, está en estupor, está en solamente somnolencia, o está en coma, o está en estado vegetativo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, estos datos importantes, torpeza intelectual e incoherencia de las ideas. Por lo tanto, no puede estar ni despierto, ni somnoliento, ¿eh? Ya, de hecho, ya me salté esas dos cosas y ya
Podrá ser confuso, podrá ser obnubilado, ya eso dependerá de cómo haya agregado otras cosas en el paciente, ¿no? Pero sobre todo dice, con la imposibilidad de apreciar exactamente la sensación de recibir, es decir, no sabe si lo que le despertó fue la bulla, fue el tacto, fue algún estímulo sensorial recibido. Muy bien, entonces la confusión. Eso es sin alteración del estado de vigilia, o sea, cuando el paciente todavía está un poco despierto. Pero cuando hay alteración del estado de vigilia ya puede haber omnibulación, delirio, estupor y coma, ¿no? Entonces, ¿qué es la...? Es decir, la pregunta sería, ¿no? Para estar obnubilado, yo tengo que necesariamente haber pasado por la etapa de la sueño, ¿no? Eso es importante. Hay una disminución en la atención, hay pensamiento lento y confuso, desorientado en el espacio y tiempo, pero sobre todo irritabilidad y hiperexcitabilidad, ¿no? A diferencia del obnubilado, que no está muy excitado desde el punto de vista del estímulo, responde inadecuadamente, pero no tan exageradamente, ¿no? El delirio ya son situaciones mucho más importantes, pero aquí ya en el delirio, mira, a diferencia del soñoliento, a diferencia del obnubilado, ¿qué cosa hay? Alteraciones en cuanto a la deformación de la realidad, ¿no? Alucinaciones, o sea, empieza a distorsionar la realidad en la cual él se encuentra. Obviamente va a estar desorientado y percepciones erróneas de los estímulos sensoriales. En el estupor ya hay una somnolencia profunda, por lo tanto, ¿qué cosa va a ser necesario para poder despertar al paciente o tratar de buscar alguna respuesta? Ya un estímulo mecánico, ¿no? Un estímulo mecánico. Ya no necesariamente le voy a hablar, ya no necesariamente voy a hacer bulla, ya no solamente le voy a estimular desde el punto de vista sensorial, sino también desde el punto de vista mecánico, y entonces ya voy a ver. El sujeto solo se puede despertar con estímulos vigorosos y repetidos. O sea, yo tengo que, como es zamaquearlo al paciente, moverlo para ver si es que hay despierta o no despierta. Y si el estímulo cesa, el sujeto cae inmediatamente. O sea, tengo constantemente que estar estimulando al paciente para tener una despierta. En cambio, el coma, ¿no? En el coma hay pues, dos niveles de coma, ¿no? El superficial y el profundo. ¿Cuál va a ser la característica del coma? Que el paciente no va a responder a ningún tipo de estímulo excepto al dolor en el caso de que fuera una situación de coma superficial, ¿no? Un dolor, ¿dónde se produce el mayor dolor al estímulo en la persona? Te agarraste, pero te agarraste ¿qué te agarraste acá? El cigomático. ¿Y el cigomático será? No. ¿Dónde es? Dependiendo. ¿Ah? En el varón no son unas tetillas. Ya, esa es una opción, pero la primera es a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Tiene que haber un nervio, pero ¿no? ¿Qué es lo que más duele? La estimulación o irritación de un nervio. ¿Qué nervio está ahí? El nervio facial, está emergiendo, ¿no? Entonces, la estimulación del nervio facial, ¿no? Pues puede, a nivel de la zona de la articulación, tú aprietas fuerte ahí, el paciente hace un gesto de dolor, las personas normales refieren. Y lo otro es la estimulación de los pezones, ¿no? Tanto en varones como en mujeres. Son zonas muy sensibles, entonces uno busca una respuesta. En el paciente que tiene coma superficial, cuando uno produce el dolor, la estimulación es mínima, ¿no? O sea, el movimiento mínimo desde el punto de vista de respuesta motora. Pero en el coma profundo no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, es un estado de pérdida de conciencia y falta de respuesta a cualquier tipo de estímulo sin fenómeno de despertar, en el cual el sujeto permanece siempre con los ojos cerrados, ¿no? El paciente en coma está con los ojos cerrados. Puede pasar un determinado tiempo, abrir los ojos, pero ya no se considera ahí coma, ya se considera otro nivel de conciencia que después vamos a ver. Entonces, eso es importante. Diferencias fundamentales con el sueño: es un estado reversible, este estado es irreversible, ¿no? El estado de coma es irreversible.
Y la otra valoración, no, pero en este caso nos habla de la valoración del estado de coma, ¿no? Pero la escala de Glasgow también, como decíamos inicialmente, se podía evaluar el estado de conciencia. ¿Y qué es lo que valoramos en la escala de Glasgow? En la escala de Glasgow valoramos tres aspectos, ¿no? Respuestas que yo voy a tener a partir de un estímulo, es decir, respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Y yo le voy a ir, dependiendo de eso, darle las escalas. Puedes hacer una transpolación, es decir, el obnubilado podía traspolarse a la escala de Glasgow y decir, el obnubilado será pues cuando la escala de Glasgow, ¿será cuando su escala de Glasgow es 15? No. ¿Será cuando su escala de Glasgow es 14? No. Cuando su escala de Glasgow está entre 13, ¿no?, a 12, yo podría decir corresponde al obnubilado desde el punto de vista de la escala de Glasgow, ¿no? Y así, el coma, ¿no?, como habíamos dicho, era una evaluación clínica diferente, pero si lo relacionas con la escala de Glasgow, te sale la escala de Glasgow 3, ¿no? Pero hay revisiones en las cuales ya te consideran estado de coma por debajo de 7, ¿no?, de 7 de escala de Glasgow. Pero bueno, ¿qué es lo que valora? Como habíamos dicho, valora estos aspectos, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, ¿no? Inicialmente ustedes cuando van a hacer la valoración clínica es difícil a veces cuando uno está empezando recordarse cada uno de la puntuación, pero sí que tengan anotado en un cuadernito o en una libreta para poder correlacionar, ¿no? Y de acuerdo a esto podemos nosotros definir, ¿no?, la puntuación de 3 a 15, mínima, digamos, mayor compromiso de conciencia y mínimo compromiso de conciencia, ningún compromiso de conciencia, ¿no? Por ejemplo, en apertura ocular espontánea, ¿no?, como ahora de todo, ¿no?, la orientación también obedece órdenes, también no hay problema. Pero donde hay las variaciones van a ser sobre todo dependiendo del estímulo, ¿no? Y acá dependiendo de la relación con su medio y acá dependiendo del movimiento. Por ejemplo, acá dice extensión ante el dolor, flexión ante el dolor. Ahí, ¿recuerdan ustedes esos términos de descerebración, decorticación? ¿No? Cuando hay trastornos neurológicos severos, donde el paciente puede tener un estado de descerebración o de decorticación. ¿Cuándo se dice que es, desde el punto de vista clínico, decorticación? Cuando hay una, ¿no?, flexión. Entonces, ahí donde estaríamos hablando, flexión anómala. Y la extensión o rotación, una descerebración, ¿no? Entonces, podríamos hacer interpretación, o sea, no son números fríos, sino nos ayudan a interpretar situaciones clínicas en el paciente. Los estados de alteración subaguda o aguda, como habíamos dicho al inicio, el estado de conciencia se puede alterar desde el punto de vista agudo o desde el punto de vista subagudo o crónico, ¿no? Entonces, estos ya son alteraciones del orden de la esfera mental, sobre todo de funciones mentales superiores, pero también pueden haber ya lesiones orgánicas severas. El estado vegetativo es el estado en el cual el paciente cae en coma y luego de la cual, ¿no?, recupera el estado de vigilia y sueño. Es decir, el paciente despierta al estímulo, puede quedarse, cerrar los ojos y dormirse, tú lo estimulas, despierta, ¿no?, pero no hay ninguna conexión con el medio, ¿no? Entonces el paciente está en un estado de vegetativo. En cambio, en la muerte cerebral, ¿qué estaría pasando? En la muerte cerebral no hay más que funciones de tipo neurovegetativas, ¿no?, autónomas. El resto está totalmente abolido. Bueno, la demencia, alteraciones desde el punto de vista que decíamos funciones cognitivas, ¿no?, y fundamentalmente en pacientes que tienen trastornos vasculares isquémicos crónicos, como es la demencia vascular o la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades degenerativas. Ahora están hablando de alteraciones de proteínas, ¿no?, lisis, apoptosis o lesiones neuronales irreversibles, ¿no? El mutismo acinético es otro estadio de compromiso, estado de conciencia, y se caracteriza por estado de inmovilidad silenciosa y de aparente alerta. Hay ciclos de dormir y despertar y no hay actividad motora espontánea. Lesiones en hipotálamo y lesiones. Este mutismo acinético tiene bastante parecido al estado vegetativo, ¿no?
comprende un retorno a la vigilia, como había dicho, despierta el paciente, se puede presentar después de una lesión cerebral como es el coma, ¿no? La diferencia con la muerte cerebral es sobre todo por las funciones autonómicas, ¿no? Mientras hay regulación de las funciones autonómicas en el estado vegetativo. En cambio, en el estado de muerte cerebral no hay una regulación de ese tipo, ¿no? Bueno, la muerte cerebral es pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales, ¿no? Ahí se incluye el coma. Desde el punto de vista clínico, yo puedo orientarme también a qué nivel están el estado, digamos, a qué nivel se está produciendo el compromiso orgánico, ¿no? Había dicho, ¿a qué niveles pueden ser los compromisos? A nivel de corteza, a nivel de mesencéfalo, a nivel de protuberancia y a nivel de bulbo. Entonces, ¿qué parámetros clínicos me podrían orientar? ¿Cómo? Entonces, cuando dice apnea, se está refiriendo al patrón respiratorio, ¿no? El patrón respiratorio me puede orientar para ubicar más o menos nivel de compromiso central y de alguna manera correlacionable. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente que tiene una respiración de Kussmaul, ¿dónde pensaría que está la lesión? ¿A nivel protuberancial o a nivel vulvar? A nivel vulvar. Otro parámetro que me podría orientar a valorar, otro parámetro clínico para valorar nivel de lesión sería, por ejemplo, las pupilas, ¿no? Un dato importante para valorar nivel o estructura comprometida y por ende, obviamente, alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Muy bien, entonces, el estado de conciencia es eso, ¿no? Valorar desde el punto de vista clínico y sobre todo nos sirve para qué. Cuando ustedes hicieron ectoscopía, ¿qué consideraban en ectoscopía? Consideraban uno, la edad aparente, el sexo o el signo más característico y el estado de gravedad. Y el estado de gravedad en buena parte estaba dado ¿por qué? Por el estado de conciencia. Entonces, la valoración del estado de conciencia es importante para yo poder buscar, ¿no? Y valorar la gravedad de mi paciente. Vamos a hacer ahora lo que es el sistema sensitivo. Muy bien, el sistema sensitivo, ¿no? De la misma manera, yo tengo que tener parámetros de valoración de mi sistema sensitivo. ¿Qué será el sistema sensitivo?